Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento por estar aquí con Paola Enríquez, licenciada en psicología. La invité a platicar conmigo acerca de un tema que me parece bastante importante, qué es la psicoterapia, cuáles son las razones por las que una persona debería de asistir o nosotros podríamos sugerir que pueda acercarse a la psicoterapia. Pero antes de eso, Paola, muchas gracias por aceptar la invitación. Este, Nos abrió las puertas de su consultorio, aquí consulta a Paola. Y pues antes de otra cosa, platícanos un poquito acerca de ti. Ya mencioné que eres psicóloga, pero cuéntanos acerca de tus estudios y a qué te dedicas. Bueno, primero, muchas gracias a ti por la invitación, por el espacio en cámara. Tú sabes que también las puertas del consultorio están abiertas para cuando gustes venir. Gracias. Bueno, yo soy egresada de la licenciatura en psicología, soy psicóloga general. Cuento ahorita con un diplomado en teoría psicoanalítica y estoy terminando de estudiar la maestría en psicoterapia psicoanalítica. Llevo aquí en el consultorio casi 3 años consultando en consulta privada. Y también estuve dando clases en una escuela de puericultura, en donde pues mi trabajo, además de ser maestra de varias clases, era el de supervisora de prácticas y servicio social. Yo tenía que mediar entre la escuela, las alumnas y la escuela sede, y ayudarles a las chicas en cómo abordar ciertas problemáticas, cómo ponerle actividades a los niños, qué hacer con los bebés, qué hacer con los papás, y obviamente entre sus limitantes como estudiantes y como alumnas, y también el que supieran cómo dirigirse a las autoridades, porque pues ellas no tenían este poder de hacer más. Entonces también era como que orientarlas a ellas y tranquilizarlas de ya sé que estás viendo tal situación, pero pues en este momento no puedes hacer más tú. ¿Sí? Entonces me gustaba mucho dar clases, todavía tengo contacto con ciertas alumnas y la verdad estoy muy agradecida de haber sido su maestra, o sea, les sigo aprendiendo mucho a ellas. Igual con mis pacientes, estoy muy agradecida con las personas que me han dado el apoyo y pues con los pacientes que me confían partes tan dolorosas de su vida, igual las bonitas, o sea, me gusta mucho que me tengan esa confianza, ¿no? Para hacerme parte de sus vidas en ese aspecto. Sí, que precisamente creo que algo importante de lo que vamos a hablar es de esa característica, ¿no? La confianza, y que tiene que ver en el proceso psicoterapéutico. Y también al final me gustaría hablar acerca de cómo ciertas características nos pudieran ayudar o a las personas les pudiera ayudar a saber con quién asistir a su proceso psicoterapéutico. Pero ahorita lo comentamos. Antes de pasar, igual, no sé, estoy pensando, ya hablaba contigo acerca de invitarte a otros temas o hablar de otros temas contigo. Entonces, en ese sentido, me gustaría que me contaras, que de hecho nos conocemos y nos conocemos de hace bastante tiempo, pero como que no hemos profundizado mucho, no hemos hablado tanto de nosotros, ha sido más como algo un poquito más superficial, ahí hay ciertos gustos, pero algo que te quería preguntar, y ahorita que hablabas acerca de tu labor y de el psicoanálisis y la psicología, es cómo es que tú decidiste, cómo es que tú supiste que esa es tu profesión. Me parece que yo te lo había preguntado por ahí en otra entrevista que te invité en una escuela, Sí. pero cuéntanos. Bueno, para la psicología consideré muchas carreras, pero desde secundaria, pues que adolescente no tiene problemas. Entonces, buscaba la ayuda, pero al final no para recibirla, ¿no? Más como para informar. Resulta que en tercero de secundaria tengo una maestra que se llama Grimaldi, y nos aplicó una vez unas pruebas acerca de orientación vocacional. Y a mí me interesó mucho y le pregunté que a qué se dedicaba, y me dijo que ella era psicóloga. Fue como que el primer momento en que yo dije, se me hace padre, ¿no? Yo quiero estudiar esto. Y le causa muchos dolores de cabeza a esa maestra. A mis maestros en general en secundaria, pero bueno. Entonces, continúo con mi vida, considero otras carreras, que comunicación, que filosofía y letras y tal, pero al final siempre la fuerte fue psicología. Presento yo mi examen en la UJED, no quedo en el semestre 0, pero desde antes de saber que quedé en el 0, yo decía, bueno, yo voy a estudiar aquí y voy a estudiar psicología, porque yo lo que pensé fue, no me veo haciendo otra cosa, no me veo ejerciendo otra carrera, yo me veo como psicóloga, entonces yo eso es lo que voy a hacer.
sí, pues afortunadamente sí paso a primer semestre. Ujú. Y pues empiezo a interesarme. Ya ves que en la UGED nos ponen a hacer prácticas en todo el campo para que vayas conociendo, para que veas que te gusta. Y pues fue primero la educativa, sí, me parece, y luego fue la social, y luego creo que fue la parte de la industrial, y al final estaba la clínica, ¿no? Dije ya, esta es la buena, ¿no? Ahí voy a saber si sí, esa no es. No entro, yo creo que apenas llegué y fue así como que yo por eso estudié psicología, esto es a lo que me quiero dedicar, ¿no? En un hospital, de ver pacientes, de estar ahí, en un consultorio. Igual yo consideraba siempre otras orientaciones, me llamaba más la cognitivo-conductual, hasta la Gestalt, el psicoanálisis yo lo devaluaba mucho. Yo yo era de las que decían, ¿saben qué? El psicoanálisis está obsoleto, Freud tiene unas ideas muy así pasadas, nada. Pero yo siempre he sido de que, bueno, si voy a criticar algo, lo voy a criticar con bases, ¿no? Y me puse a estudiar el psicoanálisis, me puse a leer el psicoanálisis, me puse a investigar y me va interesando. Leo a Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia para una exposición de la escuela y me llama mucho la atención. Digo, ok, hay ideas con las que no estoy muy de acuerdo, en las que sigo sin estar de acuerdo, pero hay otras que me llaman la atención, ¿no? Y luego veo que hay una asociación, que es la Asociación Psicoanalítica de Durango, que empieza a hacer como que eventos aquí, que seminarios, que si pláticas, que si análisis. Y yo digo, bueno, vamos a conocer. Igual sigo leyendo a Freud, leo después el de El yo y los mecanismos de defensa de Ana Freud, y luego me voy con el chiste y su relación con el inconsciente de Freud, así como para adentrarme, y digo, bueno, está interesante como literatura, ¿no? Yo todavía con negada. Igual hay clases en las que nos hablaban de psicoanálisis y como que ya fue lo que me iba sonando más. Pero yo seguía conociéndolo para decir, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Pasan cosas en mi vida que yo digo, yo necesito una psicoterapia analítica, o sea, yo necesito el psicoanálisis porque fui a Gestalt, ¿sí? Y a mí no me funcionó, o sea, para mí no se adecuaba a mí. Eso era lo que yo sentía, que no se adecuaba a mí. Entonces yo dije, yo necesito con orientación psicoanalítica, que trabaje psicoanálisis y que sepa de interpretación de los sueños, ¿no? Y porque eso es algo que siempre me ha como que molestado mucho desde que soy adolescente, ¿no? Los sueños. Y es algo que me fascina. Entonces, terminó la universidad, se presenta la oportunidad de yo iniciar mi proceso y ya tengo 4 años y medio, casi 5 en mi proceso analítico, y la verdad me he sentido muy bien. Y uno de esos, como lo que hablamos hace rato, es porque confío mucho en mi terapeuta, ¿sí? En mi analista. O sea, a él es como que toda mi confianza. Y sé que le puedo contar las cosas, que no me va a criticar, que realmente lo vamos a analizar y que está en pro de un avance mío, ¿no? Profesionalmente y personalmente. Ok. Que estaba pensando ahorita que estabas haciendo el relato que si bien no nos conocemos tanto, pero creo que una de las cosas por las cuales creo yo que podemos o tenemos un vínculo al menos de confianza, que es que me parece que eres una persona que tiene vocación por la psicología y la psicoterapia. Al menos así yo lo percibo por... Fíjate, resulta que a veces uno es el último en darse cuenta de todo eso, ¿no? Porque sí también me han contado que me veían esta predilección al psicoanálisis y yo así de ¿cuándo? Si según yo lo odiaba, ¿no? Entonces te digo, inicio el diplomado fue también para ver si sí me gustaba o no, ¿verdad? Dije, ¿qué es lo bueno? Y yo lo dejé claro cuando me preguntaron, ¿no? ¿Por qué estás aquí? Sinceramente estoy en una relación de amor-odio con el psicoanálisis, me da la mala atención, pero no estoy convencida. Y pues a ver, ¿no? Por eso estoy haciendo el diplomado, ¿no? Salí y dije, ok, a lo mejor sí. Todavía a lo mejor, ¿no? Sí, todavía a lo mejor. Sucedieron unas cuestiones de que me saboteé en mi entrevista para entrar a la maestría porque no estaba segura. Salgo de la entrevista donde me dijeron te tienes que esperar más tiempo y fue, no se crean, siempre sí quiero. ¿No? Inicio la maestría y pues me ha gustado mucho porque igual no es solo el proceso de análisis individual, que claro que es muy importante, sino también he contado con maestros a los que les he tenido mucha confianza de preguntar, de hablar, de que no se quedan casados a veces con una sola teoría o de que empiezan a pelear, sino que siempre ven en pro del paciente. E igual con mis supervisiones de casos, a mi supervisora también como que la adoro porque me ha sacado mucho adelante cuando tengo dudas. Entonces, pues sí, te digo, yo creo que es eso, la confianza es uno de los pilares principales tanto para desarrollarte como terapeuta, como para buscar un terapeuta para llevar tu análisis, tu proceso, tu terapia, como le quieran llamar. Ok.
Bueno, vamos a comenzar ya con las preguntillas que tengo preparadas. Me gustaría abordar qué es la psicoterapia, cuáles son las razones por las que se debería de ir a psicoterapia, y a lo mejor hablar allí algunas sugerencias de cómo elegir a un psicoterapeuta. Y creo que de cualquier forma, ciertas cosas que tú estuviste mencionando en tu relato de tu historia de estudiante y de tu proceso psicoterapéutico nos puede ayudar bastante. Pero entonces, tú, Paola, ¿qué dirías que es la psicoterapia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de psicoterapia? Hablamos de un proceso más profundo de acompañamiento dentro de la vida de las personas, ¿no? Porque muchas veces se tiende a confundir con la atención que se da en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Que obviamente no está nada mal, pero eso funge nada más como un proceso de orientación, de que tú tienes ciertos problemas, pues haz esto, o puedes mover por aquí o va por acá, ¿no? Uh-huh. Sí, es algo como que un poquito, no quiero llamarlo superficial porque no lo es, pero no es ahondar tanto en la vida de la persona, ¿no? Entonces, un proceso terapéutico está orientado precisamente a este trabajo más concreto y de una forma específica de trabajar. Cada orientación tiene su forma de trabajar este proceso. Pues sabemos que en cognitivo-conductual es, no sé, ciertas tareas, desconozco mucho del proceso, sí me he puesto a investigar porque también es muy interesante, pero desconozco mucho. Pero ya en cambiar pensamientos, en cambiar conductas y ya con eso pues poder orientarte mejor en el mundo, ¿no? El humanismo y la gestalt, ahí sí desconozco muy bien cuál sea el objetivo y pues dentro del psicoanálisis buscamos entender de dónde viene, cuál es el origen del cierto conflicto que se está presentando ahorita, de qué otra forma se manifiesta, cuál es la relación, qué es lo que pudiera suceder, pero no abocarnos tanto a quitar síntomas o trabajar eso, ¿no? Sino a un entendimiento real de la situación. ¿Sí? Ya el síntoma aminora como algo secundario, porque claro que es importante y claro que hay síntomas que es importante quitar en el momento. Igual está a veces muy, ¿cómo te diré? Pues hay mucha polémica respecto al trabajo con los psiquiatras, no tanto dentro del psicoanálisis como de la psicología en general, pero hay situaciones en las que obviamente se necesita. Entonces, más allá de nuestra ideología, de nuestra orientación dentro de la psicoterapia, lo más importante que yo considero es trabajar en pro del paciente. Igual ser muy honestos, de si ves que un paciente tiene una forma determinada de trabajar, es decirle, ¿sabes qué? Conmigo no vas a poder trabajar bien, tú necesitas otro tipo de terapeuta, otro tipo de orientación y yo considero que allá te puede ir muchísimo mejor, ¿sí? O sea, el saber con quién puedes trabajar y quién puede trabajar contigo también es una de las cosas principales. Eso que dijiste al principio, no sé si fue la primera, pero fue una de las primeras palabras que mencionaste, es un proceso de acompañamiento. Yo creo que independientemente, digo, ahí, como ahorita mencionaste algunos ejemplos, existen diferentes enfoques en psicoterapia. Independientemente del enfoque, yo creo que la mayoría es eso, ¿no? Un proceso de acompañamiento para que la persona, de una u otra forma, te explicaste cómo se da en la cuestión del psicoanálisis, pueda darse cuenta de algo y eso o las acciones que haga o las tareas que se hagan en ese proceso puedan hacerle que esa crisis, ese conflicto, o como ahorita vamos a ver algunas de las razones por ir a terapia, ese conocimiento de sí mismo pueda ser de manera más rápida y pueda ser pues un proceso más llevadero, más, no sé, por llamarlo bonito, no sé. Pero el chiste es como lo que yo puedo entender por lo que estás mencionando es que es un proceso de acompañamiento. De ahí diferentes formas de hacer ese acompañamiento, ese proceso, pero que la idea es que pueda servirle al paciente para algo, para que pueda tener una mejor vida o tener pues bienestar. Ok, en ese punto, que por ahí la semana pasada hice un video como de algunos mitos acerca de la psicoterapia. No sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado, que hay algunas personas que a lo mejor desconocen del proceso de psicoterapia y
consideran o esperan que el terapeuta dé consejos o que las cosas se resuelvan como si fuera por arte de magia, ¿no? Como si fuera una varita mágica. ¿Te ha tocado este tipo de situaciones? Sí, sí, yo creo que a quien no le han tocado esas situaciones, ¿no? Recuerdo mucho cuando estaba en mi servicio social a una señora, primero que me dijo que tenía cierta enfermedad, porque eran enfermedades crónicas, de que ya había intentado muchas pastillas y no se le quitaba, ¿no? Y que esta era la última vez que intentaba el tratamiento. Le pregunté, ¿cuánto tiene con ese tratamiento? Y me dijo, 1 mes. Yo, pues. Y igual esperaba que una situación que ella traía se solucionara con una sesión. Y salió molesta, ¿no? Y también es otra de las cosas que estaba pensando ahorita, que a veces se tiende a romantizar, como está popular esa palabra, el proceso terapéutico, que es para que tú te sientas feliz, para que des lo positivo, y a veces, o al menos dentro del psicoanálisis, es salir frustrado, es salir enojado, es salir triste, y luego dices, yo estoy pagando para esto, pero es parte porque sabes que son emociones que muchas veces nadie te enseña a tolerar. Y la sociedad siempre quiere que no las toleres, o sea, que las hagas a un lado, porque esas emociones no te sirven y te van a estancar. Entonces, cuando las sientes o ya cuando se vuelve demasiado abrumador tenerlas ahí, no sabes qué hacer. Y por eso dentro de este proceso analítico se busca también que se toleran ese tipo de emociones no tan padres. Sí, es parte de... Me estaba acordando, una maestra que tengo en mi maestría, ella nos contaba o nos cuenta que una de las cosas que hace ella en la primera sesión es precisamente eso que dijiste, ¿no? Decirles al paciente, ¿sabes qué? No, la psicoterapia no es todo felicidad, todo bonito, ¿no? Hay veces en las que vas a salir aquí, eso dio el ejemplo la maestra, no sé si lo haga en realidad, pero vas a salir de aquí a lo mejor un día mentándome la madre, ¿no? Y puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? O sea, también nosotros hemos sido pacientes en diferentes procesos y a veces sí, a veces salimos a lo mejor, no sé, por dar un ejemplo más tristes de cómo entramos a esa sesión, ¿no? Entonces, pensando en eso, pensando en que a lo mejor hay como una idea romántica acerca de la psicoterapia, o sea, como otro mito acerca de la psicoterapia podría ser ese, ¿qué esperaría o qué podría esperar una persona al ya haber agendado con un psicoterapeuta? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué pasa en la primera sesión? ¿Qué pasa después? Hay como una especie de estructura en las sesiones. Por ejemplo, ahorita mencioné el encuadre, ¿no? Que es lo que se hace en la primera sesión, pero ¿tú qué dirías ahí en tu experiencia? Pues mira, ahí sí ya depende muchísimo de cada orientación, ¿no? Hay quienes trabajan en la primera sesión pues para conocerse, para juntar datos básicos, para que vean cómo es la sesión, como a veces unos hacen de prueba, ¿no? Primera sesión de prueba, ¿no? Dentro del psicoanálisis empezamos a trabajar desde esa primera sesión, ¿no? Preguntamos de qué es lo que los trae buscando iniciar un proceso analítico y ya nos van contando su motivo de consulta, ¿no? ¿Por qué vienen aquí? ¿Qué esperan? Tenemos que analizar por qué está aquí, ¿no? Lo escuchamos. E incluso hay un mito acerca de si se hacen intervenciones o no desde la primera sesión. Ahí ya depende muchísimo del caso, pero pues obviamente sí, porque te digo, estamos trabajando desde la primera sesión. Se les hace el encuadre para que entiendan cómo se trabaja. Dentro del psicoanálisis, pues las consultas que no se asistan se pagan porque es un compromiso terapéutico, ¿no? Un compromiso con ellos mismos. Están agendando una hora y un espacio para ellos que también nosotros como terapeutas podemos estar ocupando en descansar, en atender a otro paciente, en prepararnos para otras cosas, ¿no? Entonces, es un espacio que se respeta más, sí por nosotros, pero también por ellos, porque es un espacio para ellos. ¿Sí? E igual se les dice que todo lo que se les venga a la mente lo digan para entender cómo se va estructurando este pensamiento y para entenderlos a ellos. Porque muchas veces es, ay, no le voy a decir eso, es muy tonto. O, ay, esto es una fantaseada. Bueno, o sea, aquí a mí me interesa conocer eso para saber por qué estás teniendo esa fantasía, de dónde lo estás pensando, de dónde viene, qué hiciste, ¿no? O sea, tener una visión completa. Ok. Después de esa, que lo entiendo yo como la entrevista inicial, como la fase de diagnóstico, donde estamos tomando como
conociendo a la otra persona, pero también que la otra persona nos conozca, pero sobre todo a ella, que será como encontrar el motivo de consulta, ¿no? ¿Qué podría esperar la persona después? ¿Qué sigue después de encontrar y de saber ya o tener información del motivo de consulta? Y, por ejemplo, obviamente depende de cada situación, pero ¿cuántas sesiones se lleva esto, hacer un diagnóstico de una persona? Pues dentro del psicoanálisis te diré que yo creo, y era lo que hablamos una vez en clase, que el diagnóstico a veces no está listo hasta terminar el análisis. Y eso, a ver, ¿no? Porque vemos muchas cosas, es analizar muchas cosas tanto de la vida presente como de hace años, y hay que estructurar muchísimo. Entonces, sí podemos ver, y obviamente para cuestiones de supervisión o de hablar con colegas o así, si lo decimos, al paciente nunca se le dice por qué, para evitar malentendidos, ¿no? Además de que eso no le sirve a él. A nosotros vemos que eso no le sirve a él. Me sirve a mí como terapeuta para saber por dónde orientarte, para saber cómo trabajar. Para ti como paciente te sirve conocer tu problemática real, ¿sí? O sea, no necesitas teorizarlo tú. Como paciente no necesitas teorizar. Y obviamente cuando estamos hablando de que se dedican a la psicología, que son estudiantes o que ya tienen una especialización, pues ya obviamente pues ellos ya teorizan más acerca de lo que les sucede, pero si no, no hay ninguna necesidad de teorizar las emociones del paciente. Ok. Por ahí, que era lo que mencionaba un poquito al principio acerca de la confianza, y siempre se menciona esto, ¿no? De cómo esta parte que le llamamos alianza terapéutica, ¿qué es? ¿En qué momento se da? ¿Cómo se vive? ¿Y para qué es? Me recordaste mucho lo que te dicen en la universidad de hacer el rapport, de preguntarle ¿cómo le fue cuando venía? Lo batalló para encontrarlo. Yo veo que la mayoría entendemos que con eso haces la alianza. Luego ya cuando estás trabajando con los pacientes te das cuenta de que la alianza se da al momento de interactuar con la persona, que no tienes que hacerlo tan estructurado, sino al momento de preguntarle presentarte, qué te trae buscando un proceso, de escucharlo, de ir haciendo las intervenciones, de ir interactuando. Esa es la forma en que se hace la alianza, ¿no? Como en esta confianza precisamente que te deposita el paciente. Y con eso empiezas a trabajar. O sea, sientes como un match, como un clic que dices, este sí me lo va a entender. Y hay pacientes que tú dices como que no, y ya después lo analizas de si es algo tuyo, si es algo del paciente o tal. Ya si llegas de que como que no va a funcionar, se lo tengo que decir y sucede de que ya no va a regresar y no regresan, ¿sí? Porque sientes que no hay esa alianza. Entonces la alianza es desde la escucha, desde la confianza, desde esta parte vincular. Y adelantándome un poquito, ¿qué dirías o qué le dirías a una persona que va a psicoterapia y a lo mejor no siente ese match, que a lo mejor no siente esa confianza de estar en ese proceso psicoterapéutico? Lo primero es que lo hablen con su terapeuta, ¿sí? Porque a veces son situaciones, a mí me ha pasado que le digo a mi terapeuta, ¿sabes qué? Me enojé por esto y esto que me dijiste y no me parece, bla, bla, ¿no? Sesiones después le digo, ya entendí por qué me lo dijiste. Yo estaba equivocada y entendí por qué me lo dijiste, ¿no? Pero se habla. Si ya ves que es algo que por más que lo trabajes, por más que lo analices, dices, no, es que, o sea, sí, a lo mejor el problema ni es él ni soy yo, sino este tipo de terapia no me sirve o no me hallo con ese terapeuta, es buscar otro, ¿no? Y es cuando generalmente el paciente que no tiene conocimiento acerca de las teorías, porque estás de acuerdo que la mayoría de la gente no sabe que la Gestalt y que el cognitivo, o sea, es psicólogo ya, ¿no? Ya es cuando empiezan a profundizar y dicen, pues ¿con quién vas, no? Con tal, ¿y a qué se dedica? No, pues hace esto y esto. Es que tiene tal orientación, a lo mejor a ti te sirve esto. Ya es cuando el paciente empieza a decir, o sea que hay distintas formas de trabajar. Y ya van buscando. Pasa de, bueno, a lo mejor alguien que va de que no me gustó que trabajamos por tareas, yo quiero explorar más y por eso estoy aquí. Puede pasar de me hacía muchas preguntas y quería explorar cosas de mi infancia que ni al caso, y yo mejor ponme tareas y dime qué hacer, ¿sí? Ya va dependiendo mucho y es algo que se habla mucho. Hay un estudio muy famoso, una investigación acerca de cuál era la orientación que funcionaba más. Y se descubrió que no era la orientación, que era el vínculo que se tiene de paciente-terapeuta
lo que ayudaba a las personas a salir adelante. Entonces es lo que te haga sentir en confianza. Ok. Que es cierto, ¿no? Creo que gran parte del problema de por qué las personas a lo mejor no van a psicoterapia o por qué algunos de los procesos fracasan, ¿no? En torno a las expectativas que tenía el paciente del proceso o de su terapeuta es porque no se sabe, no hay poco conocimiento acerca de que hay diferentes tipos de psicoterapia. Ajá, o sea, y de cómo se trabajan, porque sucede de que a veces salen de que pues es que el terapeuta me dijo esto y quién se cree, yo no voy a terapia para eso. Y es conocido, por ejemplo, acá dentro del psicoanálisis, que a veces las intervenciones son crudas, sí, son fuertes y te quedas de, ay, me lo pudiste haber dicho más bonito, ¿verdad? Pero así es esta parte de la romantización, te digo, de la terapia, a veces de que, pues es que esto no me gustó y no me parece y se supone que yo debo de salir feliz, ¿sí? O sea, también es romper esas expectativas que se tienen respecto a un proceso. Sí, te digo, yo creo que nosotros somos responsables o deberíamos de responsabilizarnos de ello, ¿no? O sea, como buscar la manera de dar a conocer esta información, ¿no? De que existen diferentes enfoques y que un enfoque a lo mejor puede ser mejor para ciertas situaciones, pero es muy importante esto que mencionaste, ¿no? Que lo más curativo, por así decirlo, es el vínculo que se da con el psicoterapeuta. Volviendo a la pregunta que te hice, creo que sí, ¿no? Creo que ante una situación así en la que no se dé ese vínculo por algún motivo, a lo mejor por características del terapeuta o del mismo paciente, pues ir con alguien más. Eso, o probarse con alguien más, ¿no? Pero eso no significa que a lo mejor el psicoterapeuta era malo, ¿no? Ajá, claro. A lo mejor sí, quién sabe. Sí, ya depende mucho de las situaciones y hay que aprender a diferenciar cuando se trata de una situación, como le llamamos acá, transferencial o contratransferencial o lo que quieras, o cuando realmente es, no, sí se está pasando la ética por todos lados, ¿no? Cuando se da en el caso esto de que seducir a los pacientes y ya sabes, un montón de cosas que por más que estemos preparados y por más que sea, no sé, la mejor orientación del mundo o lo que sea, siempre hay personas así, siempre hay profesionales que abusan de su posición de poder para obtener cosas de las personas y desafortunadamente no lo podemos evitar, entonces sí hay que ser muy atentos a hacer esa diferenciación. Ok, entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, yo que estoy estudiando esta parte de terapia de pareja, terapia familiar desde el enfoque sistémico? Básicamente es, o sea, la parte del diagnóstico, obviamente ahí la alianza pues es siempre. Planteamos esta parte de los objetivos y la intervención, ¿no? Y es un proceso, ¿no? Y así más o menos hay como que cierto número de sesiones. En la primera sesión generalmente se le dice, no, pues son 3 sesiones más o menos de diagnóstico, no como en psicoanálisis, un poquito diferente. Planteamos ciertos objetivos y hacemos ciertas tareas, ¿no? También es muy similar en el cognitivo-conductual, de la terapia breve. Y tú, desde el psicoanálisis, ¿cómo dirías que es esa estructura? Mira, vamos a aclarar esto ahorita que se da la oportunidad porque sí, a lo mejor porque pensé, ay, va a haber alguien que me vea y diga, no, es que eso no es el psicoanálisis, es que eso es muy superficial. Y obviamente sí va a ser superficial, porque estamos hablando de una entrevista así tal cual y tú que estás estudiando otro de lo sistémico, sabes que para abordar realmente cómo se trabaja dentro de esto se necesita un chorro. Al menos con nosotros sí se necesita con videos, clases y todavía lo seguimos descubriendo. Entonces, el plan es ir estructurando precisamente eso de llegar a la raíz. No tenemos, ¿cómo te diré? Y yo creo que es mucho por lo que se nos critica, porque no hay como que una estructura y que en ciertas sesiones ya. Incluso se maneja de que, pues bueno, para que el paciente se convierta en paciente, 1 año, ¿no? En que aprenda a trabajar con nosotros, en que aprenda realmente a hablar, a que no frene lo que está pensando, a que confíe en decirnos las cosas, en que profundice más, en que le pierda el miedo, en que realmente comencemos un análisis, ¿no? Entonces, es esperar, es trabajar. No te diré que educar, porque esa palabra está prohibida. Sí, está prohibida. Pero
sí en mostrar cómo trabajamos, ¿no? Y en ir reforzando esa alianza. Ok. Vamos a la segunda parte o al segundo objetivo, la segunda pregunta, que es ¿cuáles son las razones por las cuales una persona va o quizá debería reconsiderar ir a terapia? Que de cierta manera yo lo relaciono con este mito de solamente van las personas que tienen trastornos o los que son locos, pero la realidad es que no es así. Y además, o sea, la pregunta va como enfocada a qué es lo que tú te topas, o sea, qué personas o qué situaciones llega una persona a tu consulta. ¿Cuáles son esas razones? Pues en general, en mi experiencia, llegan cuando ya han intentado de todo. ¿Qué ¿Verdad? sería ese Se dice todo? de que han intentado de todo, y intenté cambiar esto, ya sé que esto está mal, ya sé que debo de poner límites, ya sé que me debo de ir, pero no entiendo por qué, o no entiendo por qué me causa tanto malestar algo que se supone que es bueno para mí, ¿no? O ya intenté, no sé, ir con el chamán, ir con tal terapeuta, o a lo mejor es la primera vez que vengo, pero ya no sé qué hacer, ¿no? Ya intenté hablar con mi mamá, con mis amigos, salir de peda, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Como que dentro de las opciones que ellos tienen, ya se les agotó. Ahí sí hay quienes llegan de que no sabes qué, o sea, estoy a tiempo antes de que termine de tronar, quiero entender qué está pasando, y a eso vengo, ¿no? Uh-huh. ¿Sí te ha tocado mucha gente que recurra a esto del chamán o cosas así? Leer las cartas, de leer las cartas sí, Okay. sí me ha tocado, y sí me hacen como que el comentario de que, ay, a ver qué me va a decir, y pues te digo, a mí me interesa escuchar pues a qué van, qué te llamó la atención, qué pensaste, qué te Uh-huh. movió. Sí, o sea, más que criticar es entender, pues sigue siendo parte de su forma de ser, de su forma de pensar, de sentir. Entonces, Uh-huh. ¿por qué habría yo de criticarles esa parte? Uh-huh. ¿Y alguno ha dicho que quizá le haya servido o que se haya dado cuenta de algo con las Sí, cartas? entonces esa información se utiliza igual para el análisis, para el proceso. Uh-huh. Que igual y, bueno, yo no sé de tarot y esas cosas, ¿no? Pero son Ujú. pues representaciones simbólicas, ¿no? O sea, que representan algo, mejor Sí, arquetipos para la igual a lo persona. mejor les dicen, no, me dijeron que mi novio me está haciendo infiel, ¿no? Por ejemplo, mi pareja me Uh-huh. está haciendo infiel, y fíjate que yo he pensado desde hace mucho que así y así, me di cuenta y después de eso, o sea, sirve. Uh-huh. Ok. Que lo único que sé, o sea, lo que yo sé, por ejemplo, de la cuestión de los chamanes y esas cosas, es que la forma en la que trabajan es como ahí iba a decir en su consulta, no sé cómo se les diga, en la consulta chamánica, eh, crean como un falso milagro, ¿no? Crean un falso milagro que la persona se lo crea y entonces de esa manera como que se rompe su intelecto, ¿no? No sé, supongo que hay un proceso proyectivo en el cual la persona pues empieza pues sola a darse cuenta de ciertas cosas. Habrá que ver más, que igual y de cierta manera leía en un libro hace poquito, pues nosotros somos como los chamanes actuales, ¿no? Sí. De ahí de cierta manera venimos un poquito. Ok, entonces lo que entiendo es que generalmente vienen las personas cuando ya están en crisis. Pero, ¿cuáles serían otras razones? ¿Y cuáles serían estos tipos de crisis que más comúnmente tú has observado? Crisis de vida. No sé a dónde voy, no sé qué Uh-huh. quiero, no sé qué estoy haciendo, no sé quién soy. ¿Sí? Y otras de las razones serían para estar mejor. Sí, para Uh-huh. estar mejor, para conocerse, para a lo mejor si quieren cambiar de trabajo o quieren tomar decisión para algo de una carrera, que ya después vas viendo que detrás hay muchísimo más cosas. Uh-huh. Pero sí hay quienes acuden para estar mejor de lo que ya están, de que ahorita estoy tranquilo, pero sé que podría estar mejor. Ok, que está muy padre, ¿no? Yo lo relaciono con esto de conocerse a sí mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Te ha llegado hacia alguien que diga tal cual, vengo aquí, y yo lo relaciono, al menos yo lo relaciono con el psicoanálisis, o sea, si yo no he ido a consulta psicoanalítica, pero yo creo que en un momento determinado en el que ya yo resuelvo ciertos conflictos actuales, yo iría a una terapia psicoanalítica para conocerme un poquito más. Así yo lo veo. Uh-huh. Pero ¿ha habido alguna persona que llegue contigo para decir, quiero
pues no, a lo mejor no tengo algún conflicto tal cual, pero simplemente quiero venir aquí contigo para conocerme un poquito más, para saber quién soy. Y eso es complicado, fíjate, porque siempre hay un conflicto detrás. Casi siempre. O sea, hay quien no tiene conflictos. Hay quienes lo tienen muy fuerte, hay quienes no. Entonces, a veces hay conflictos que o la persona no quiere trabajar, o está muy escondido el conflicto, o de plano no es así como que algo que le perturbe. Ajá, claro. ¿Sí? Tal vez en un momento futuro, quién sabe. Por eso también hay mucha disposición de saber qué es lo que te está quejando. ¿Sí? Porque acá, bueno, si no tienes un conflicto real y te quieres conocer más a ti mismo, entonces, pues, ¿hacia dónde nos vamos? ¿No? Tú dime qué quieres trabajar y ya vamos explorando. Igual te digo, se hace la exploración, es como que, bueno, sí podemos trabajar tú y yo esta parte, así y así, o si no, puedes buscar por fuera algo que te ayude, algo más a lo que estás buscando. ¿Qué dirías, o no sé, si alguna persona llega a ver este video para que diga, qué tipo de conflictiva tendría que tener una persona para que digas, para que tú le recomendaras, a lo mejor te podría ayudar ir a un proceso psicoterapéutico? ¿Qué tipo de conflictivas tú consideras que debería tener alguien para animarse a que vaya a consulta? Pues cualquiera, ¿no? Yo considero que ya si tú sientes que hay un conflicto, aunque sea de esos que todos dicen, ay, estás llorando por eso. Sí, o sea, si ya la persona siente que hay algo que no lo está dejando estar bien, tranquilo, pues, ya con eso, ¿sí? O sea, hay que pues sí, buscar más, profundizar más acerca de eso. ¿Cómo te ha ido a ti en cuanto a este tema de la cuestión de la ansiedad? Y sobre todo, bueno, yo estuve escuchando mucho y se veía mucho en redes sociales, ¿no? O, en la televisión acerca de cómo a partir de la pandemia, a partir del COVID y demás, el confinamiento, causó muchos, que lo veía así como la nueva pandemia, ¿no? La cuestión psicológica por la ansiedad. ¿Cómo te ha ido tú con eso? ¿Qué has visto tú en consulta en ese sentido? Mira, es que, ponle, como se dice popularmente, la mayoría vamos viviendo casi siempre como Dios nos da a entender, ¿no? Es cuando hay un cambio ya drástico o cuando ya estás buscando otra cosa que ya hace una diferencia en tu vida, cuando salen ciertos conflictos, ¿no? Como cuando ya hay una incongruencia. Entonces, una pandemia desata todo esto, ¿por qué? Porque es un cambio de que se cierran empresas, estás inminente de muerte, alguien de tus vecinos se puede enfermar, si te enfermas a lo mejor no te pagan, o no trabajas, o no vas a la escuela, estás acostumbrado, no sé, tienes un ambiente hostil en la familia y tú escapas a la escuela y ya no vas, entonces te tienes que quedar con la familia y obviamente eso te tensa, ¿no? Son muchos cambios obligados, ¿sí? Y repentinos y generales, porque va para todos. Entonces, algo que llevabas como que medianamente bien, que sobrellevabas, que has aprendido a sortearlo, de repente te quitan eso y es como que pues obviamente te pone ansioso, ¿no? Porque ahora qué hago, ¿no? Ahora tengo que enfrentarme directamente con esto. O a lo mejor alguien salía a bares cada fines de semana o todos los días para tomar, no sé, lo que sea, para distraerse y ahora resulta que no puede. Y que no es lo mismo estar en su casa encerrado porque luego piensa en cosas en las que no quería pensar y confrontar todo este tipo de temas. Entonces es un movimiento obligado, emocional, físico, laboral, afectivo, de todo. Sí, que yo creo que tiene que ver, sí, con este último tema, sobre todo con el hecho de que de cierta forma se les obligó a las personas a estar como un momento enfrentándose a su familia, ¿no? Durante más tiempo, y también enfrentarse a sí mismos, ¿no? A los pensamientos o a su propia soledad, ¿no? Y luego con situaciones que no controlan, digo, en el caso de quienes se quedaron sin trabajo, de que tuvieron que hacer cambios, de quienes se enfermaron o quienes tuvieron familiares enfermos, quienes tuvieron pérdidas grandes o dolorosas, ¿sí? O sea, es incontrolable. Ok, ya para ir cerrando, la pregunta que me gustaría explorar, la respuesta a la pregunta es acerca de cuáles serían aquellos puntos que tú dirías que son los mejores o recomendables para que una persona decida a su terapeuta.
¿cómo puedo saber yo cuál puede ser un terapeuta que se adecue más a mí, a mi situación? Uh-huh. Hace rato que mencionabas el cómo se daba esto de cómo llegaban. La mayoría pide recomendaciones, ya sea amigos que hayan ido a terapia, o a conocidos que tengan conocidos psicólogos, o a otros amigos psicólogos que tengan conocidos psicólogos, ¿no? Entonces, la mayoría da, pues es mi amigo, te lo voy a recomendar, pero puede no ser lo adecuado para la persona, ¿no? Entonces es también tu parte desde que recomiendas, como de que pides una recomendación, estar un poquito consciente, bueno, ¿con qué tengo ahorita conflicto? Tengo a lo mejor nada más con ciertas cosas que hago, o quisiera explorar más de que, bueno, estas cosas que hago, ¿de dónde vienen? ¿Por qué se dan? O no, me llevo bien con mi mamá, no me llevo bien con mis hermanos, tengo un problema con mi pareja y quiero explorar más profundo, o quiero que lo trabajemos en pareja y que nos den metas para ver qué podemos hacer, o sea, dependiendo de lo que quiera lograr, ¿no? Es a quien va a buscar y sobre todo a quien se tenga confianza. Hay quienes dicen, no, yo con una mujer no puedo, yo con un hombre no puedo, no quiero. Es el más importante. Si sienten que no van a estar a gusto, que no van a trabajar bien, pues ni para qué, ¿no? Y ya, pues si se tiene cierto conocimiento acerca de las orientaciones y es de que, bueno, a mí me gustaría un sistémico, a mí me gustaría un gestal, a mí me gustaría un cognitivo-conductual, psicoanálisis o lo que sea, ¿no? Okay. Entonces creo que, o sea, una puede ser las recomendaciones, pero a veces no, pues sí, a lo mejor no es lo más adecuado para nosotros. A lo mejor esa persona tenía otra situación totalmente diferente a la mía. Sí. Creo que eso también es importante y lo hablamos un poquito al principio, ¿no? Que era esto de que no se sabe, que somos nosotros responsables de dar ese conocimiento acerca de los diferentes enfoques que hay, pero a lo mejor pues buscarlo, ¿no? Buscar esta información acerca de los diferentes enfoques. Igual con esta parte de la alianza y del trabajo, esta información de preguntar quién te recomienda te sirve mucho porque dices, bueno, a lo mejor ya conozco quién viene o no conozco, tal vez viene con esta idea y puede irse por acá, entonces sí podemos trabajar por acá o se me hace que no va a funcionar y así. Yo creo que otra allí es directamente preguntarle al terapeuta pues en qué se especializa, ¿no? O cuáles son las... Sí, que no, eso es como que lo más importante, ¿no? Que le pierdan el miedo a preguntar, oye, ¿qué haces? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo son las sesiones? Sí, porque muchas veces como que, ¿por qué voy a preguntar eso? O a veces hay terapeutas que se sienten incómodos con esa pregunta, pero está en todo su derecho el paciente porque es quien decide cómo quiere y cómo va a trabajar. Por ejemplo, lo que hablábamos hace rato acerca de que, bueno, ¿cómo trabaja el psicoanálisis? Pues vamos a ver cómo se fue estructurando este pensamiento, ¿no? Cómo se fueron dando estas emociones, de dónde vienen, cómo se relacionan, ¿sí? Entonces, y como te lo mencionaba hace rato que platicábamos, era que tal vez se puede dar una confusión porque no tenemos una estructura tal cual planificada o rígida de que a las ciertas sesiones o son tantos números, pero es porque vamos más adecuándonos al paciente, a la situación, y no se estructura tal cual un proceso, se estructura al paciente y eso ya es una perspectiva muy distinta que, como digo, ya si lo damos nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces, okay. ¿Qué otra? Bueno, creo que otra podría ser pues investigar qué ha hecho. A lo mejor tiene artículos o tiene, ahorita se da mucho esto de tener páginas de internet, ¿no? A lo mejor que verlo, ¿no? Inclusive físicamente, a ver si te agrada. Porque incluso dentro de que si tú te dedicas a esto, tú te dedicas al otro, a lo mejor con las personalidades. Hay personalidades, no sé, que chocan y que, ay, ya no puedo atender a ese paciente. Sí me ha pasado de que, ay, no, yo no lo voy a atender, ¿no? Y se trata de estar consciente de eso para poderlo derivar a quien se le puede ayudar. Es ser muy sincero de que sabes que yo no te puedo ayudar. Y con eso también a veces como terapeutas se batallan, pero hay que estar en sintonía con eso, ¿no? Sí, creo que eso es importante, ¿no? El saber cuáles son, a lo mejor, por así decirlo, tus limitantes, tus limitaciones, y en ese sentido, pues derivarlo con otra persona. Y ya, ¿no? O sea, ser sincero contigo y con el paciente. Porque si no, se van a sentir incómodos, o a lo mejor el paciente está bien pero tú no, y no vas a trabajar como sientes que puedes dar el 100, o que sabes que hay alguien que le puede dar un mejor servicio para lo que está buscando. Entonces déjalo ir. ¿Cuáles serían para ti las cosas que dirías y que de hecho al principio mencionaste, ¿no? Esta parte de que tú no te sentiste a gusto con un enfoque y por eso te cambiaste a otro,
¿Qué le dirías a una persona para que sea como una señal de cuestiónate si ir a esta terapia o con este terapeuta está bien, o a lo mejor más bien deberías de considerar otro tipo de proceso, otro tipo de terapeuta? Yo creo que es sobre todo lo que mencionábamos ya, ¿no? De adecuarse a tus objetivos, a lo que quieres lograr. Es de que sí, estoy consciente de que no me voy a sentir bien siempre, pero a lo mejor de que ahí ya fue mucho, ¿no? ¿De qué está pasando? O de que sí me quiero sentir bien, pero siento que nomás como que me dora la píldora, como dicen, así, ¿no? Es como ya depende de cada uno, de la sensación que tenga. Yo en ese momento no me sentí cómoda con ciertos abordajes que hacía, con cosas que mencionaba. Tal vez a alguien más le funcione, a mí no. Y por eso decidí intentar por otro lado. A lo mejor es eso, ¿no? El que revises cómo te sientes. Cómo te sientes, si te sientes a gusto, si sientes que se están cumpliendo los objetivos, ¿ok? Pero a lo mejor si te sientes juzgado, o a lo mejor una práctica que creo que tiene que ver con esto de los mitos de dar consejos, que el terapeuta te dice qué es lo que tienes que hacer. Creo que ahí es como que señales de decir, a lo mejor esto no me conviene tanto. Ajá, y es tanto que tú, por eso vas, ¿no? Vas con un terapeuta para hablar. Entonces, estar dispuesto al diálogo y saber que tu terapeuta está dispuesto al diálogo, de decir, oye, es que esto no me parece, y que, tienes razón, a lo mejor esto, o a lo mejor tú lo estás viendo así, ¿no? O de decir, ya sé que no eres tú como terapeuta, sino que soy yo como paciente, que esto no me parece porque me mueve esto y esto, ¿no? Entonces, también hay que estar muy atentos a lo que sentimos. Es lo más complicado, estar atentos a lo que sentimos. Sí, pero es lo más fiel, ¿no? Nuestras sensaciones. De hecho, ahorita en la mañana creo que vi creo que fue de Albert Camus, que decía algo así, que nuestros pensamientos pueden ser, no sé, como te podrán engañar, pero las sensaciones nunca. Bueno. Entonces también hay que ver a lo mejor sí te sentiste así, pero ¿por qué? A lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces es un mundo. Sí, será otro tema, otro día. Vamos a terminar aquí, Paola. Me gustaría agradecerte otra vez por esta charla y espero que pueda ser del agrado de las personas que lo vean. Y me gustaría que compartieras información acerca de ti, de dónde te podemos, dónde te podría consultar las personas, tu teléfono. Bueno, pues mi teléfono, ahí lo pueden buscar si quieren, ya después si alguien te lo pregunta, pues se lo pasas. Muy bien. Mi consultorio está ubicado en Gómez Palacio, es entonces ya, pues ahí para agendar una cita, igual si hay dudas, polémicas, comentarios, lo que sea, también estoy abierta al diálogo porque me gusta mucho el poder platicar los temas con las personas, de qué te pareció, de que sabes qué, Paula, esto no me pareció, yo digo que esto, que dijiste una tontería, o si estoy de acuerdo. A mí me agrada todo ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces se quieren poner en contacto para dialogar y, ¿cómo se llama?, enriquecer más lo que sabemos y las distintas perspectivas, adelante. Que esa es la idea. O sea, la idea es precisamente del diálogo, es el crecimiento, ¿no? ¿Cómo dijiste? Enriquecer. Sí, porque a mí lo que menos me gusta es estar peleada o estar criticando otras formas de trabajar. Sí, habrá cosas que no me parezcan, pero no significa que tengo que estar ahí sobre, ¿no? A mí me interesa mucho saber también cómo trabajan otras personas para también cuando estén mis pacientes y me cuenten, poder decir, es que a lo mejor no era el terapeuta, a lo mejor esto fue lo que no te pareció, ¿no? O sea, para no clavarse con eso, porque hay otras personas de que, sí, viene de esto y eso no me gusta y tienes razón, todo lo que te dijo es falso. No se trata de eso. O viene y fulano y me cae mal y tampoco, es como que, no. Okay. Pues que creo que es como una característica que después podemos hablar, ¿no? De los psicólogos. Hay muchos temas que explorar. Ok, entonces gracias otra vez, Paula, y a las personas que estén por allí. Y pues nos vemos en próximos videos. Adiós. Hasta luego.